COVID. Para la IgG, la IgM, la IgA va a tener elementos que van a ser similares, pero va a ser diferente para cada inmunoglobulina. Y eso va a ser así para absolutamente cada sustancia con la cual nosotros entremos en contacto en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos dicen las cadenas ligeras tienen 3 regiones hipervariables en su estructura y las cadenas pesadas tienen 4 regiones hipervariables. Porque fíjense, tanto las cadenas pesadas como las ligeras tienen regiones invariables dentro de este segmento variable y tienen regiones hipervariables en ese mismo segmento, que a eso se refiere esto. Vale decir, estas se van a cambiar constantemente porque decíamos, ¿no? Si estoy en contacto con 1 millón de antígenos desde que he nacido hasta hoy, para cada uno de ellos voy a tener diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿sí? Y de hoy para adelante hasta que me muera, que no sabemos cuándo será, puede ser mañana, puede ser en 10 años, puede ser en 50 años, voy a estar en contacto con otra cantidad de antígenos, ¿sí? Y para cada uno de ellos se va a producir un antígeno, una inmunoglobulina diferente. Entonces, a esto se les denominan las CDRs. Las CDRs serían las regiones determinantes de la complementariedad. Esas regiones determinantes de la complementariedad son las que determinan que una inmunoglobulina se pueda unir a un antígeno específico. ¿Por qué? A ver, les pregunto, si tuviera inmunoglobulinas contra el COVID, estas podrán unirse a un antígeno de, no sé, de Chagas. No, ¿no es cierto? Son específicas del COVID. Entonces, a eso se refiere con esto, porque cada antígeno va a tener su elemento específico. Y por eso es que decíamos, por ejemplo, las vacunas contra el COVID nos protegen para todas las cepas. ¿Sirven para todas las cepas? No. No, ¿no es cierto? Y vean, esto se ha dado evidentemente por la mutación tan intensa que ha habido de este virus, ¿no? Y se han generado muchas cepas diferentes que tienen una misma base estructural, pero tienen pequeñas variaciones. Y esas pequeñas variaciones hacen que la inmunoglobulina que me sirve contra una cepa no me sirve contra la otra, ¿sí? Cierto, como hay ciertas características de parecido, me puede cubrir un poquito parcialmente, pero no como debería con la cepa original, ¿sí? Por eso es que decíamos, por ejemplo, antes del COVID, solamente a las personas de riesgo, es decir, a los abuelitos, a los niños chiquitos, personas con enfermedad de base, les decíamos que cada año se hagan poner la vacuna contra la influenza estacional. Y el resto de la población no, porque se supone que su sistema inmune era suficiente, ¿sí? Pero hoy ese criterio ha cambiado y hoy les decimos a todos los que puedan que se hagan poner la vacuna contra la influenza. Uno, porque por el encierro que hemos tenido en la pandemia estamos de viruchos todos, ¿no? Y esa influenza estacional que antes como si nada pasábamos, nos está produciendo hoy en día cuadros súper intensos. Algunos que incluso están llegando a los hospitales o hasta terapia intensiva, o como hemos visto antes, ya bueno, no es virus piógenes, pero fíjense, se nos han muerto pacientitos por estreptopiógenes, que antes es rarísimo, o sea, piógenes siempre hemos tenido, ¿no? Entonces, realmente ha cambiado también esa situación. Y además, ¿qué se ha visto? Que si bien la de influenza estacional nos protege contra influenza, tiene un poquito de porcentaje de cobertura contra otros coronavirus. Entonces, alguito nos protege contra otras cepas también, ¿sí? Entonces, vean, sí hay un poquito de ese tipo de situaciones, pero en realidad estas regiones de complementariedad son las que determinan que esa inmunoglobulina se pueda unir a un antígeno específico, ¿sí? Bien, y eso nos va a proporcionar la gran diversidad combinacional que tenemos para absolutamente cada microorganismo, ¿sí? Y bueno, esos complejos antígeno-anticuerpos son los que van a determinar esa protección. Y como habíamos mencionado ya en la clase previa, tenemos inmunoglobulinas A, D, E, G, M. Cada una tiene una función diferente y si bien ya se sabe bastante de la mayoría de ellas, hay muchos elementos que todavía no sabemos con precisión y seguro que con el tiempo vamos a ir sabiendo mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos de estas? Las IgG son de respuesta secundaria. ¿Cuáles son de respuesta primaria? IgM.
cuando hablamos de agudo o crónico, porque a veces para algunos microorganismos pasa que las IgG persisten en el organismo. O sea, si alguna vez he estado en contacto, va a haber IgGs, pero no quiere decir que estoy enfermo, ¿sí? Solo que en algún momento de mi vida he estado en contacto con ese microorganismo, ¿sí? Pero algunas desaparecen, ¿no? Y eso también, les digo, ha sido polémico durante la pandemia, y seguro que a ustedes les preguntaron un montón de cosas si ya estaban estudiando medicina, porque uno empieza el primer día de clases y los parientes piensan que ya somos médicos, ¿no? Y nos hacen consulta cada uno. Entonces, ay, me han dicho esto, ay, me han dado este laboratorio, me han dado esto, ¿y ahora qué hago? Y vos a veces estás ahí porque eso no he llevado todavía, y ahora qué le digo, va a pensar que no sé. Entonces, sí, podemos no saber porque nos estamos formando, ¿no? Pero hay cosas que sí tenemos que saber para ayudar y orientar en casa a los pacientitos y demás, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esto también. Por ejemplo, cuando recién empezaron a poner las vacunas y cuando se vio la necesidad de aplicar las segundas dosis, terceras dosis y demás, la población que decía, nos han engañado, ¿por qué nos tienen que volver a vacunar si ya nos han vacunado? ¿Por qué será? O a ver, les pregunto, si me han puesto, por ejemplo, la vacuna contra la varicela cuando era niño, ¿me tienen que volver a poner? O si me he enfermado de varicela, ¿me tienen que vacunar? ¿Y por qué no? ¿Y por qué de la influenza me tienen que vacunar cada año? Es porque la influenza cambia, muta. Pero si fuera esa la razón, la vacuna que me han puesto el año pasado no me serviría este año. ¿Como cuál? ¿Ok? Tranquilo, ya no te veo mirar. Bajando. Muy bien. Entonces, fíjense, resulta, como estábamos diciendo hace un minutito, que hay enfermedades en las que cuando se empiezan a producir las IgG llegan a un punto máximo y luego se mantienen en el tiempo. Y siempre me van a proteger. Entonces, no necesito ahí refuerzo ni nada porque mi sistema inmune se va a acordar contra qué me tiene que defender. Ese, por ejemplo, es el caso de la varicela. Por eso se supone que si una vez me enfermé, nunca más me voy a enfermar porque mi sistema inmune se va a acordar contra qué me tiene que defender, ¿sí? Pero en otras, ¿qué pasa? Llega a ese punto máximo, un tiempo se mantiene, pero en algún momento empiezan a descender. Y pueden llegar hasta desaparecer, ¿sí? Por ejemplo, les digo, si se han enfermado de gripe común, ¿se pueden volver a enfermar? Sí. ¿Cuántas veces? Todas las veces. 100, 1000, 50,000. Las veces que esté por medio de bilucho, me descuide, me desabrí, qué sé yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hace esa infección, sí me protege por un par de meses, pero luego empiezan a bajar y desaparecen. Por lo tanto, si vuelvo a estar en contacto, me puedo volver a infectar y eso puede pasar miles de veces porque nunca se genera inmunidad permanente contra el coronavirus, en este caso, ¿sí? Entonces, la razón de que les recomendemos que se pongan su dosis cada año, por ejemplo, contra la influenza común, es que se va perdiendo inmunidad. O sea, me pongo mi vacunita, me protege más o menos 8 o 12 meses, que es el año, y después bajan a un nivel que ya no me protege. Si quiero seguir protegido, tengo que darme otra dosis para que mi sistema inmune se acuerde con lo que me tiene que proteger y otro año me protege. ¿Sí? Esa es la razón. Si fuera por mutación, como tú dices, la vacuna que me puse antes ya no serviría, porque la mutación hace que fracase, porque la inmunoglobulina ya no se tiene que activar contra lo mismo, ¿sí? Y por eso han fracasado algunas de las vacunas contra otras cepas que han aparecido después, ¿sí? Entonces son dos fenómenos diferentes. Pero, ¿por qué nos han dicho que deberíamos
hacer refuerzos con COVID, porque al principio evidentemente no se sabía. Pusieron la primera dosis y más o menos a los 8 meses de haber puesto la primera dosis con su refuerzo y demás, hicieron estudios sobre todo en personal de salud, que ha sido nuestra primera línea de defensa, ¿no? Y se dieron cuenta que ya los niveles de inmunoglobulina se estaban llegando a un nivel tan bajo que ya no los estaban protegiendo. Y dijeron, necesitamos reforzar, porque si no, se nos van a volver a enfermar. Entonces, ¡pum!, dieron el pulso de nuevo, pues otra vez estaban protegidos, ¿no? Esto no depende de nosotros, o sea, no depende de nosotros, esta vacuna ya va a protegerte por vida. Depende de las características de cada enfermedad. Nosotros no decidimos que la gripe baje el sistema inmune y el sistema inmune no reconozca y mantenga, ¿no? Yo digo, ya puedes mantenerlo. No puedo. Es la evolución natural de cada enfermedad. Cuando sepamos por qué pasa eso y lo podamos modificar, vamos a tener vacunas que pongamos una vez y nunca más. Pero por el momento no sabemos. Cuando se va poniendo, se va viendo cómo se comporta y es el sistema inmune en que algunas se olvidan y otras se acuerdan. ¿Por qué? No sabemos. Puede ser por las características que uno es DNA, otro es RNA, que se pierde, que se mantiene. No sabemos con precisión, ¿sí? Y pues se sigue estudiando para tratar de saber. Pero esa es la razón por la cual hay enfermedades en las que necesito reforzar y hay enfermedades en las que no. En el caso de diabetes, porque se supone que la varicela no es una de las Sostre. Claro, de lo que me protege la enfermedad natural o la vacuna es de que me vuelva a dar varicela zoster, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que el material genético de ese virusito queda ahí en alguna celulita almacenada, ¿sí? Por ahí, pero está en forma inactiva, ¿sí? Y lo que se ha visto es que en algún momento cuando tu sistema inmune baja, ¿sí?, esa pequeñita cantidad de información genética se activa y empieza a replicar y debutas con herpes zóster, que no es varicela, ¿sí?, pero es la misma carga genética que ha quedado como residual de alguna vez que tuviste varicela. Has tenido o que tener varicela o te han tenido que poner la vacuna de la varicela. Los dos pueden desencadenar eso. Y fíjense, antes la incidencia de zóster era bien pequeñita, raro, así algún pacientito que veas y pucha con su dermatoma todo comprometido con su carita. Porque la diferencia del zóster con el herpes simple es ese, ¿no? El zóster afecta todito un dermatoma. Entonces a veces aquí todo el cuerpito, a veces toda la carita, la cabecita, es terrible el zóster. Entonces es muy doloroso, ¿sí? Lo que no se sabe es, como les digo, en qué personas va a aparecer. Si hemos tenido varicela, seguro alguna vez vamos a debutar. Pero como les decía, era raro ver, porque para que debute, tu sistema inmune tiene que estar realmente bien despletado, ¿sí? Y no digo a nivel de inmunodeficiencia, no, solo debilitado. ¿Y por qué nos hemos dado cuenta de eso? Porque post-COVID, ¿sí?, muchas personas han debutado con nosotros y siguen debutando, ¿sí? Y realmente ahí decimos, realmente este COVID ha sido tan dañino para nuestro organismo que se ha debilitado tanto nuestra población que están debutando estas enfermedades. Un montón de personas, ahora es súper común zóster, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos post-COVID se han debilitado, se les ha caído el pelito, hasta ahora les cuesta retomar sus actividades. Es importante suplementar vitaminitas, mejorar la alimentación, mejorar la actividad física post-COVID. Todos ahorita deberíamos estar cuidando nuestra salud, ¿sí? Porque sí, ahí hemos tenido en niños, en jóvenes, en adultos jóvenes, en abuelitos, un montón de zóster. Ahora es súper común ver zóster, ¿sí? Entonces realmente se ha visto eso, ¿no? Pero la vacuna, si es que ha sido vacuna, ¿de qué te protege? De varicela. No vas a volver a debutar con varicela, pero sí puedes debutar con zóster, ¿sí? Entonces son cuadros un poquito diferentes. Hay enfermedades para las cuales no tenemos vacuna, ¿sí? Por ejemplo, VIH. Estamos batallando años para conseguir vacuna para VIH. Cada año nos
nos dan esperanzas y dicen, este año va a salir. Y nosotros, sí, no. Este año también tenía que estar lista. Pero creo que otra vez no, ya vamos a cerrar diciembre. ¿No? ¿Y por qué creen que es tan difícil la vacuna contra el VIH? Porque lleva años, más de 10 años trabajando con esta vacuna. Porque compromete el sistema inmune y es como atacarnos a nosotros mismos. Pero hay algo más importante que eso, porque de hecho el compromiso del sistema inmune ya es cuando la enfermedad está más avanzada y por eso llegamos al SIDA, ¿sí? Pero hay una razón más importante por la cual es muy difícil diseñar una vacuna y que además es uno de los principios por los cuales hay historias, ¿qué vamos a decir?, de conspirativas, que dicen que el VIH ha sido diseñado en laboratorio y no es natural. ¿Qué dice? Porque es súper mutante, ¿sí? O sea, qué sé yo, digamos que primero tiene esa forma, viene el sistema inmune, lo reconoce, empieza a trabajar a sus inmunoglobulinas, hace su ejército, manda, y cuando llega, está así. ¿Has visto un triangulito? No, escucha ya. Entonces lo identifican, este va, manda su ejército, y este está así. Y va, ¿has visto un redondito? Ni idea. Aquí ha pasado. Se hace al hippie. Entonces, cuando muta dentro del cuerpo, el sistema inmune no logra matarlo, destruirlo, atacarlo. Y cuando hacemos vacuna, ¿contra qué hacemos? Igual nosotros peor, ¿no? Más lentejas que el sistema inmune. Pucha, trabajamos, diseñamos para esto. Ven, ponemos, ya no hay esto. Entonces sirve la vacuna. Entonces, ay, a ver, eso es lo que ha determinado que sea tan difícil contra el VIH. Porque es un virus súper mutante. Se camufla y se esconde dentro de nuestras propias células y eso dificulta que por un lado el sistema inmune lo pueda identificar y atacar y por otro lado que la ciencia pueda encontrar algo que lo pueda identificar y atacar igual. ¿Sí? Entonces por eso es un desafío grande. Entonces ya va a estar lista. Sí, por favor. Y que obviamente se está avanzando, hay avances bien interesantes, pero eso va a evitar nuevos casos. El otro desafío es ayudar a los que ya están infectados, que también es una población cada vez más grande, sigue creciendo. Yo siempre les digo, VIH es una real pandemia, porque desde que apareció hasta ahora no se ha controlado. Y siguen aumentando los casos, ya ha pasado todas las barreras del mundo, en todos los países del mundo hay una incidencia altísima. ¿Sí? Cuando vemos el fármaco 2 viales, yo les hablo de las estadísticas, son asustadoras. Solo hablando de Bolivia, que no somos países con mayor incidencia. Es terrible la incidencia, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado. Yo siempre les digo, caras vemos, VIH no sabemos. Siempre máxima bioseguridad. Cuando atiendan pacientes, asuman que todos tienen VIH mientras no se demuestre lo contrario. Porque de verdad pasa, llorando el internado, ¿qué ha pasado? Mi paciente había tenido VIH, creo que me pinchaba así. Porque al día siguiente nos informan, siguen casi en todos los pacientes hospitalizados hoy, de rutina se les hace VIH. Y al día siguiente te dicen, VIH positivos, me he pinchado, no me he pinchado, ay, le he curado y le he tomado. Y estabas con guantes, no, y estabas con lentes, no, ni comer. Pues siempre tienes que estar con todo, ¿no? Ya, si ha habido algún accidente, estabas pues protegido. Si no tiene, tranquilo, pero si tiene, ¿sí? Entonces, muy importante. Bien, ahora sí, veremos. Fíjense, cuando hablamos de IgG, dijimos es de respuesta secundaria, va a opsonizar bacterias y nos va a ayudar para su fagocitosis, va a fijar el complemento y puede producir la muerte de bacterias. Además, fíjense que importante de las IgGs, neutralizan toxinas producidas por bacterias, por virus. Y esto también es súper importante, cruzan la placenta, ¿sí? En cambio, las IgMs, fíjense que son de respuesta primaria, fijan el complemento, no cruzan la placenta. Dato muy importante, ahorita vamos a hacer un ejemplo.
Y vamos a ver que son receptores también de antígenos, se ponen sobre la superficie y pues marcan para que se pueda identificar y destruir el antígeno específico. ¿Sí? Entonces las dos son muy importantes. ¿Por qué les digo que esto de que pasa la placenta y no pasa la placenta es fundamental? Por ejemplo, una enfermedad que tenemos que es todavía sigue siendo alta la incidencia en nuestro medio es el Chagas. El Chagas se transmite de madre a hijo por transmisión vertical, como decimos. Sí, absolutamente. Y tenemos mucha población que la mamá tenía Chagas y el bebecito nació Chagas y pues no se dieron cuenta. ¿Sí? Hoy en día, desde hace varios años, en todos nuestros hospitales del país es de norma hacer Chagas, doctor, a todos los recién nacidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias a un estudio que hizo uno de nuestros colegas en pediatría, les hicieron tratamiento a todos los recién nacidos que encontraron chagásidos. Y les cuento que de cada 100 niños, 100 se curaron. O sea, el Chagas agudo es 100% curable. El problema con el crónico es que no sabemos cuándo ha sido la infección. Cuando es crónico, el parásito ya se ha metido a los tejidos y el crónico no se cura. Y aunque le hagamos tratamiento, si bien se debe hacer si tiene menos de 60 años, va a bajar la carga parasitaria a nivel hemático, pero el parásito que está en el tejido no lo puede sacar. Entonces, las complicaciones a largo plazo cardíacas, intestinales, etc., igual van a aparecer. Podemos hacer que se retrasen un poquito, que sean menos intensas, pero nada más. Entonces, es una bendición para la salud del paciente si logramos hacer tratamiento cuando se ha infectado por algo más. ¿Sí? Entonces sí se hace. Y vean que las inmunoglobulinas son muy importantes. ¿Por qué? Si yo tengo un bebecito de una mamá chagásica y me dice que tiene IgMs positivas, ¿qué pienso? Que tiene Chagas. ¿Por qué? No pueden ser las inmunoglobulinas de la mamá. Tienen que ser del chiqui porque no pasa la placenta. ¿Sí? Pero si me dice IgM negativa, IgG positiva, ya, es altamente probable, obviamente depende mucho de la edad la edad del nacido también, pueden ser las de la mamá. ¿Sí? Entonces, no me permite descartar, pero tampoco me permite asegurar que el bebé tiene Chagas. ¿Qué tengo que hacer? Repetir el estudio en 3 meses. ¿Sí? Si ahí sigue habiendo... Una pregunta. Si un paciente tiene Chagas, el mismo paciente tiene, digamos, próstata, para operar, ¿se puede hacer cirugía? Sí, en realidad la infección por Chagas no es una contraindicación para procedimientos clínicos. O sea, no va a afectar, no hay riesgo de coagulopatías y demás. Evidentemente, si por ejemplo hay una carga parasitaria importante, se podría sugerir que primero se haga el tratamiento. Si es próstata, por ejemplo, no es una emergencia en la mayoría de los casos. Entonces se trata de ingresar a quirófano en las mejores condiciones posibles. Entonces tal vez se le va a sugerir que haga tratamiento para bajar la parasitemia, o sea, los parásitos en sangre, antes de la intervención quirúrgica. Pero Chagas no es un laboratorio de rutina para un prequirúrgico. No se suele hacer. Y tampoco tiene que tener o suele tener una interferencia significativa. No afecta. ¿Sí? Pero, pues obviamente, si entras en las mejores condiciones posibles, si es una cirugía programada, si le haces una batería de exámenes para entrar en las mejores condiciones posibles. ¿No? Podría ser. Pero después no es una contraindicación. De hecho, por ejemplo, hay pacientitos chagásicos que se les va dilatando el intestinito, ¿no? Y si está muy largo, les cortan el intestino. Los tiene Chagas, pero eso no va a evitar que le hagan una cirugía para cortar el intestino, van a anastomosar para que mejore su digestión, a pesar de que tenga Chagas. Porque ese Chagas no lo vamos a eliminar. Entonces, lo que sí podemos hacer es darle más calidad de vida, corrigiendo un poquito el problema intestinal. Y así, ¿no? Dependiendo de lo que vaya a necesitar. ¿Ok? Muy bien. Fíjense las IgAs. Impiden la fijación de las bacterias y virus a la mucosa.
y no fijan el complemento. Esto es muy interesante porque se supone que las mucosas son el primer contacto con casi todo lo que está afuera, ¿no? Gran parte de los microorganismos, patógenos y demás ingresan por mucosas. Entonces, no me acuerdo qué país en COVID, por ejemplo, estaban intentando hacer una vacuna que actúe con IgAs, que estimule más producción de IgAs. Y decían, si logramos frenar el virus en la mucosa, no va a entrar, no se va a infectar el paciente. Entonces podría ser altamente eficaz. El problema es que no es tan fácil hacer que se produzcan IgAs, pero sería espectacular, porque podríamos evitar que antes de que ya entre y produzcan IgAs. Entonces es interesante también. Las IgDs están en la superficie de las células beta y sirven como receptores de antígeno. Marcan y dicen, aquí destruyen a esto. No se sabe mucho de las IgDs, pero se cree que ahí podemos encontrar otros elementos importantes también y se las está estudiando más. Las IgEs, estas son las que son chinchis, todo el grupo, así siempre hay un chinchi en la familia, ¿verdad? Entonces, estas son fregadas porque están muy ligadas a la hipersensibilidad inmediata, es decir, a las reacciones alérgicas, los shocks anafilácticos y demás. Estas son las que hacen que las respuestas sean súper ampulosas. Entonces, a veces en vez de ayudar, pues acaban complicando al paciente, ¿no? Pero sí nos permiten defendernos contra infecciones, por ejemplo, con gusanos o infecciones relacionadas a la mayoría de los helmintos y están muy ligadas a los eosinófilos. Entonces, normalmente cuando encontramos eosinofilia, las IgEs están altas y es característico o de infecciones por gusanitos o de alergias. Entonces, siempre que encuentren un pacientito y en su hemograma ven eosinofilia, piensen, o hay gusanos o hay alergias. Entonces, hay que investigar las dos cosas, ¿sí? No fijan el complemento y, pues, como ya dijimos, son nuestra principal defensa frente a gusanos. ¿Y serán comunes las infecciones por gusanos en nuestra población? Absoluto. Son zoológicos andantes la mayoría. La OMS, su sueño es, ¿no?, que nos desparasitemos todos una vez al año por lo menos. Les digo, ¿cuándo ha sido la última vez que se han desparasitado? ¿Este año? Muy bien. ¿Y el resto? ¿Eh? Yo digo, si ha tomado ivermectina en el COVID, ya, por lo menos se han desparasitado. No sabemos si ha servido contra el COVID, pero se han desparasitado. Nos hemos cumplido el sueño de la OMS. Bien, fíjense, las cadenas L y H se sintetizan como moléculas separadas y se ensamblan en las células beta o células plasmáticas, y ahí funcionan nuestros defensivos, ¿no? Y son microproteínas. Entonces, son sumamente importantes las inmunoglobulinas, y aquí están estos grafiquitos, vemos un poquito lo que habíamos mencionado, ¿no? Donde decimos, dependiendo del microorganismo y demás, la respuesta puede ser muy diferente. Por ejemplo, fíjense, en este primero me dice, la primera exposición o el primer contacto con el antígeno, fíjense, ha producido una respuestita. Aquí tenemos, por ejemplo, el anticuerpo, está en verde, ¿no?, el total de anticuerpos. En rojo el total de anticuerpos, en verdecito las IgMs y en azulito las IgGs. Pues ahí está, IgM, respuesta primaria, ¿no? Y cuando ya están bajando considerablemente, las IgGs están subiendo. Pero fíjense esta primera respuesta, es pequeña, ¿sí? Y para que exista una respuesta real mayor, necesito una segunda exposición al antígeno, ¿vale? Es decir, la primera vez que me expongo, un poquito reacciona mi sistema inmune. La segunda vez, ¡boom!, fuera. Y esta segunda es la que recién me va a dar protección. Porque fíjense aquí, estos 50 centavitos de IgG, ¿qué me va a proteger? Un par de días a lo mucho, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque este es el principio que utilizan las vacunas que necesitan refuerzo. ¿Cuántas dosis nos han puesto, por ejemplo, no sé, de la Sinopharm? No, la primera vez que les han vacunado, todos les han puesto, ¿no? La única que era de una dosis era la Johnson, una más nada. Todas las demás eran 2 dosis, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué fenómeno hemos tenido en la población? ¡Ping! Les han puesto
enfermos, ¿no? Y encima nos culpaban a los médicos y decían, me han engañado los médicos, me han puesto la vacuna, igualito me he enfermado. Nuestra culpa, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esos pacientes? Número 1, aquí estaban pues, aquí estaban, ¿este ídolo les defiende? ¿Son muy inmortales como Chuyuman? No, no son inmortales. Segundo elemento, ¿la vacuna evita que te enfermes en COVID? No, no evita que te enfermes, solo te protege de las formas graves de la enfermedad, haciendo que sean cuadros de leves a moderados. Te da más probabilidad de que no te compliques, pero no evita que te enfermes. ¿Sí? Pero la primera, pues, 50 centavitos de protección. Nada. ¿Sí? La segunda dosis, pues ahí ya tienes inmunoglobulinas para rato, ¿no? Unos meses, qué sé yo. Que otra vez insisto, van a evitar que tengas infecciones graves, pero no quiere decir que alegremente seas un irresponsable y estés yendo, qué sé yo, sin los cuidados adecuados cuando vas a estar con población general. ¿Sí? Entonces, muy importante entender ese aspecto. ¿Sí? En otras, fíjense, primer contacto con el antígeno, aquí se empiezan a producir IgMs casi nada, poquito, pero se mantienen rectas, por